Recapitulo que la semana pasada les comenté, les prometí que les dije, que ustedes conocieran y posiblemente se puedan aprender una oración judía que era muy, muy típica, muy tradicional hasta el día de hoy. Entonces, esta se la voy a compartir para la lección de hoy y bienvenido a la lección número 7. Dijimos que nuestro énfasis la semana pasada se basaba en el hecho de discernir, de estudiar algunos elementos de la cultura judía propios de esa época. Y en este caso no podemos obviar, no podemos omitir el lenguaje hebreo en el concepto, en la perspectiva de los judíos. Am, y en este sentido, hablando de ese hecho fundamental, necesitamos considerar algunos aspectos del texto. Esto es básicamente, mis hermanos, una oración judía, una oración judía muy, muy importante. Esta oración la elevaban los judíos a levantarse cada mañana. Si algo tenemos que estar conscientes es que para poder tomar una lectura en la cultura hebrea, hacer un discernimiento, hacer una lectura, hacer un estudio, era necesario que el judío se preparara, es decir, se limpiara, se bañara, se cepillara los dientes, es decir, se cuidaba. Un judío, no sé si ustedes se imaginan cómo se cepilla un judío. ¿Alguien se ha puesto a pensar en eso? Para que ustedes tengan una idea, el judío no usa un cepillo dental como nosotros lo conocemos. Ellos usan una caña, una pequeña caña, y ya vienen selladas, ellos la distribuyen, y ellos se limpian los dientes, se pasan la caña, una caña especial, y esa caña, de alguna forma les mantiene su dentadura bastante cuidada. En esta oración, hablando del despertar de un judío, hace esta invocación. Más o menos suena así la invocación de los judíos sefarditas mayormente. Dice así: Modé Hani Lefaneja Melech Hai Bekayam Sheje Hetzarta Vi Nishmati Bermelach Rabá Emunateja. Esa es la oración al despertar de un judío. Esa es una oración fundamental. Rara vez se va a encontrar a un judío devoto, un judío practicante, que desconozca esta oración, esta invocación. Esa es la invocación judía. ¿Alguno de ustedes quisiera pronunciarla? ¿Alguno de ustedes de forma voluntaria le gustaría leer la oración? Bueno, si no hay manos alzadas, aquí está. Modeani, Lefaneja, Meleja y Becayán, Che, Sarta, Binishmati, Behemla, Rabá, Emunateja. Muy bien, excelente. Mayra, ahora Mayra. Bueno, hermano, no es leerla, yo quisiera saber qué es lo que dicen en la oración. Ah, bien, bien, bien. Ya vamos a descifrarlo. Doy gracias a ti, oh Rey vivo y eterno, por haberme devuelto bondadosamente el alma. Grande es mi confianza en ti. Esta oración da a entender que el judío cuando va a dormir siente que va al sepulcro y cuando se despierta vuelve a la vida. Ese es el entendimiento de un judío. Un judío siente que vuelve a la vida, siente que su reposo, de hecho, en el término griego, la palabra dormir da ese sentido de ir al sepulcro. Dormir da ese sentido. Y resucitar, aunque hay dos palabras diferentes, una dada
a la resurrección de las personas, por ejemplo, a las que resucitó el Señor, y la otra expresión dada a Jesús, que es la palabra ejergetai, ejergetai. En este caso, ejergetai da un concepto de ser levantado por, en este caso, la mano de Dios levantando a Jesús. Eso es algo bastante poderoso. Les dejé de investigación esta semana reciente el trabajo de la Mishnah y del Talmud. No son los únicos materiales judíos que datan de los siglos pasados. Estamos hablando de muchos materiales educativos que tenían los judíos, materiales religiosos, que le enseñaban su sistema y su práctica. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes las tradiciones que menciona, por ejemplo, San Mateo 15, cuando dice que algunos toman más valiosamente las tradiciones de los hombres, o sea, las tradiciones de los ancianos? En este caso, tanto el Talmud como la Mishnah, uno por una parte trabaja la parte religiosa y el otro trabaja muchísimo el tema de las costumbres, en ese orden. La Mishnah precisamente trabaja la parte religiosa y hay un orden entre, hay un resumen aquí del tratado de la Mishnah y en este caso tenemos el Barajot. El Barajot es como eh, un, un, un análisis sobre las bendiciones que da eh, Jehová. Tenemos también el Pejá, que se refiere al tema de la vida cotidiana, la esquina de tu campo se llama. El producto del diezmo dudoso, el Bemay, el Demay. En este caso es cuando se falsea o cuando hay un diezmo que no está bien medido. Y ahí tienen allí las especies diversas, el año sabático. Este, este es delicado e importante en la cultura judía. La ofrenda, los diezmos, el segundo diezmo, y ahí sucesivamente. Tienen ahí el orden, los de primer orden, los de segundo orden. Miren aquí que aparecen las fiestas judías, las fiestas judías. Yo no sé si a ustedes les comenté que recientemente se han celebrado algunas fiestas judías importantes. En este mes pasado se estuvo celebrando al inicio del año, al inicio del mes, perdón, el nuevo año judío. El nuevo año judío se celebra entre el 2 y el 4 de octubre del año pasado, eh, que en este caso es el Rosh Hashanah. Aquí está, miren, el Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es el nuevo año judío. Y el día de los tabernáculos, el Sukkot, aquí se pronuncia Sukkah, Sukkah, es el Sukkot, es la fiesta de los tabernáculos, que se celebra más o menos entre el 14 al 16 de el mes de, de octubre, recién pasado. Entonces, esto tiene que ver mucho con las festividades judías que se celebraban en aquella época y que muchas de estas festividades son tan custodiadas hasta el día de hoy que se celebran cotidianamente. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, voy a tratar este tema con mucha delicadeza por el contexto mundial actual. ¿Recuerdan ustedes lo que ocurrió en el mes de septiembre, de octubre del año? Ya eso tendrá 2 años, 2022, no, 2023. Hace un año y meses se dio un atentado de un grupo terrorista llamado Hamas en la región del Negev, donde se estaba celebrando la fiesta internacional de música electrónica llamada Nova.
Y en esta celebración se da en el contexto, mientras el pueblo judío adentro de la nación judía, o sea, en la parte de la ciudad, estaban celebrando el Rosh Hashanah, en la parte de afuera estaban celebrando ese festín, esa festividad pagana, podríamos llamarle, en la fiesta nova entre el 5 y el 7 de aquel mes de octubre de 2023. Es en ese contexto que se da la invasiva presentación de Hamas entre la Franja de Gaza y el Negev. Por eso es que se dio el boom del conflicto entre Israel, se vuelve a retomar el conflicto de Israel y Palestina por el mismo contexto en el que se está viviendo, y creo que lo más doloroso para el pueblo de Israel, para los israelitas, fue la fecha en que se hizo esa guerra, donde inició esa guerra, porque se da en el contexto del Rosh Hashanah. O sea, el Año Nuevo judío para ellos fue de sangre y fue fue bañado con una esquirla, con brasas de tormento para el pueblo israelita y para aquellos que llegaron allí de México y de otros países, Estados Unidos, Inglaterra, de muchos países llegaron allí a celebrar en esa ocasión. Tenemos también, en este caso, otro orden dentro de la literatura. Tenemos eh, algunas características. Ahí tenemos en pequeño, se ven un poco las cosas sagradas, los sacrificios, las oblaciones, los profanos, los primogénitos, los votos de evaluación, la sustitución de los sacrificios. Tenemos el exterminio, sacrilegio, el sacerdocio cotidiano, las medidas, los sacrificios de aves, los utensilios, las tiendas, las plagas, la vaca roja, purezas, baños rituales, etcétera. Esto es parte de un conjunto de elementos, de un conjunto de parámetros dentro del concepto judío, dentro del concepto de la práctica religiosa judía. Entonces, eso forma parte de un conjunto, un conjunto de celebraciones que los judíos tenían como su base doctrinal. Ellos tenían la ley, tenían la Torá, tenían los 5 primeros libros, ¿verdad? Que era la Torá. La Torá, que era compuesto por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En este caso, Bereshit, Génesis, Shemot, Vaikra, Vayikra, Vemidbar, y Devarim. Es su ley, su ley. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice que en Lucas 24:44 dice, lo que está escrito de mí en la Torá, en el Navín y el Ketuvim? En otras palabras, en el Tanaj completo. O sea, el Antiguo Testamento. Ulises tiene la palabra. Buenas noches, hermano. Bendiciones a todos. Tengo una Buenas noches. pregunta, hermano, en cuanto a las celebraciones. Hay una celebración de que se llamaba la Vaca Roja y pues me llamó mucho la atención. Quisiera que me explicara un poco sobre ella, sobre qué trata. Claro, esas son más bien referencias de su narrativa. Son diferentes costumbres que ellos tenían, y en este caso esta obedece a toda una historia, ¿no? A toda una historia de su cultura, y no era necesariamente una celebración. No en todos los casos son celebraciones. En el caso de lo que se le conocía como la vaca roja, era parte de sus tradiciones y de sus referencias. Era como una especie de, ah, de representación
del sacrificio y tenía una connotación de la sangre, ¿no? Del sacrificio. De ahí viene la palabra oblación. Oblación. Oblación significa lo que se entrega en el sacrificio. Entonces, eso es parte de lo que la Mishnah provee. La Mishnah es tan exquisita en ese sentido que en el Evangelio de Juan narra un acontecimiento de la Mishnah. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, en la ocasión en que el hombre iba a descender al agua? Yo les explicaba al inicio de este curso que era improbable, era casi imposible que una persona pudiera hacer o recibir un milagro en el estanque, donde descendía mucha gente. Y como descendía mucha gente, tenían que alinearse varios elementos para recibir el milagro. Primer elemento, según la Mishnah, primer elemento, nivel del agua. El agua tiene que quedar en un nivel exacto. Había una línea que marcaba el nivel del agua. Número uno. Número dos, que el ángel azotara el agua. Número tres, que la persona entrara en ese mismo momento cuando el ángel haya azotado el agua. Para que eso ocurriera, eso prácticamente se volvió cultural, es decir, una costumbre, pero rara vez se encontró a alguien recibiendo el milagro. De hecho, en el texto lo que nos da a entender es que por muchas costumbres que ellos hayan tenido, la gente lo que vivía es de la fe, vivía de la fe en Dios y de la fe en sus tradiciones, pero sus tradiciones no le dieron resultado. O sea que las tradiciones que ellos tenían no le dieron el respaldo que ellos realmente necesitaban. Por lo tanto, como no tenían el respaldo basado en sus tradiciones, basado en su cultura, basado en su enseñanza, tuvo que llegar Jesús, presentarse delante de ellos y demostrar que él era hijo de Dios y sanar a ese hombre, sanarlo, sanarlo y darle ese cambio de vida. Lo más triste para la cultura judía y para la religión es que después del milagro Jesús se metió en problemas. Jesús se metió en problemas porque ellos estaban más enfocados en cumplir sus tradiciones que en ver la obra de Dios manifiesta en aquella ocasión. El hombre fue sanado. Jesús sanó muchas veces en día de reposo y lo hizo con el propósito de darle a entender a ellos que ellos no iban a reconocer porque sus corazones estaban cegados. Su mente estaba totalmente cerrada. Ellos no iban a entender porque estaban basándose en tradición. Por eso, hablando en el hecho del cristianismo en la actualidad, nosotros no podemos estar sujetos por tradición. O sea, no es sano. Una tradición no es ni buena ni mala en sí misma. O sea, por naturaleza una tradición no es ni mala ni buena. Pero ahí estamos llenos de tradiciones en todas las iglesias. O sea, en todas, todas, todas. Y como estamos llenos de tradiciones, estamos llenos de un esquema, tenemos nosotros que ser libres de ese tipo de pensamiento esquematizado. O sea, que tenemos que nosotros no estar sujetos a tradiciones como un hecho, como un marco que esté sobre la Biblia, que esté sobre la enseñanza, que esté sobre el modelo de Dios. Entonces, las tradiciones forman parte de un espectro social, cultural, religioso, propio, pues, de la humanidad, pero eso no está superpuesto o no puede ser superlativo al nivel de Dios o al nivel de la enseñanza de Dios. ¿Cuántas costumbres tenemos? Muchísimas, muchísimas. Pero repito, una costumbre no es ni buena ni mala. Siempre debe estar primero esa influencia cristiana, o sea, primitiva. Debe ser esa la clave. Hermana Reina. Hermano, yo pienso que esas costumbres también arraigadas y son difíciles de quitar porque a veces, por ejemplo,
la forma en que se celebran los cultos en la iglesia varía, no todas son iguales, pero muchas veces si uno quiere llegar por ejemplo, pasan a un hermano varón un domingo, pero él es invitado, él no es de la congregación de allí, es de otro lado, pero claro, y de la iglesia de Cristo. Y el hermano tal vez hace algo diferente, entonces ya lo llaman y le reprenden porque pues eso no es así, porque por ejemplo, para muchos hermanos es pecado salirse del púlpito. Para muchos es pecado dirigirse a las personas y que incluso las hermanas mujeres participen. Entonces, a veces se hacen costumbres que no se quitan, son difíciles. Y pues el peligro es cuando las hacen ley, creo. Sí, sí. Yo en una ocasión fui a dar una conferencia en la parte sur del país y era prohibido salirse del atril. Era prohibido, literalmente era pecado. Entonces, ¿qué es lo que podemos llegar a pensar? Que las tradiciones se han vuelto tan grandes como en tiempos del primer siglo. En el primer siglo las tradiciones primaban sobre todo. O sea, eran la ley misma, casi el nivel de la ley. Por esa razón, el Señor trató siempre de enfocar que Dios estaba sobre todas esas cosas. Hermano Raúl. A ver, estamos hablando de la tradición judía, no de la tradición de la iglesia, ¿verdad? La Sí y no, tradición sí y no. Estamos judía en el tiempo en que más o menos aproximadamente el tiempo de Jesús, ¿verdad? No, no de nuestras costumbres ni de las costumbres de la iglesia. Sí y no, sí y no. Estamos en el enfoque, nuestro enfoque ahorita es la cultura judía y obviamente las tradiciones judías. Pero en el énfasis, todo tiene que ver o todo embona en que también nosotros tenemos ciertas tradiciones o ciertas costumbres. Sí, Y disculpe, hermano. Sí, el problema de nuestras costumbres es que muchas son inventos, ¿verdad? ujú, ujú, Están ligadas a fantasías, por ejemplo, en el libro El Nicaragüense se habla de muchas cosas que tuvieron arraigos culturales, pero que fueron no tan reales. exacto, exacto. Entonces, y en el campo religioso, o sea, en el campo espiritual, también tenemos ciertas tradiciones, ciertos marcos de referencia que han sido adaptados por los hermanos que son mayores, por los hermanos que tienen más años en la iglesia. Entonces, esto es así porque es que ellos lo pensaron así. ¿Y por qué lo pensaron así? Porque así se lo enseñaron. Así se lo enseñaron. Pero, por ejemplo, no tener ancianos en una congregación es una costumbre. El no tenerlos es una costumbre. Se volvió costumbre. Entonces, eso por una parte. Y por el otro lado, volviendo un poco al tema de la religión judía como tal, en el corazón de la mentalidad judía, recordemos que no existían Biblia. En el siglo primero no habían Biblia. Y voy a hacer una retrospectiva histórica que me gustaría que hagamos referencia. Nosotros utilizamos, ¿qué utilizamos nosotros? Celulares, en la Biblia en el celular, ¿verdad? Y si alguien dice que eso es pecado, ¿qué pensarían ustedes? En el siglo primero no existía ni siquiera un libro. Los únicos que tenían acceso al Tanaj, al Antiguo Testamento, eran los judíos religiosos, los rabinos, los maestros que estaban, que vivían enfocados en la adoración. Y ellos se reunían en el templo, los sacerdotes y también los fariseos en sus reuniones en la congregación denominada la sinagoga. En la sinagoga, ahí tenían el bemá, que era una especie de púlpito plano, un mesón, como un escritorio, donde se sentaba a enseñar el maestro judío, el rabí. De ahí que vengan algunas expresiones de la terminología hebrea, que eran el rab, que era un maestro. Maestro, por ejemplo,
Rab, Rab, maestro. O sea, un maestro que enseña y que tiene un título. En este caso, los maestros, a Jesús se le llamó, no sé si ustedes escuchan frases como el maestro, maestro de Galilea. O sea, el Galileo. Jesús el que venía de Galilea. Esa expresión tiene una carga semántica poderosa. Les voy a explicar por qué. Porque los maestros de Galilea eran los únicos maestros que no necesitaban la imposición de los dos lineamientos judíos más trascendentes. Habían escuelas rabínicas que dotaban al talmidín, o sea, al estudiante. El talmidín era un estudiante. Iba a la escuela del rabino. Los rabinos estaban dispuestos a enseñar para dotar a este talmidín a llevarlo al nivel de rabino. En este caso, Jesús no fue a esta escuela rabínica. Jesús se capacitó en Galilea, pero Galilea era la única ciudad, el único lugar donde los talmidines podían llegar y optar a ser rabinos sin necesidad de la imposición, sin necesidad de la influencia de los rabinos de Jerusalén. Y eso lo hace especial. Ese acontecimiento lo hace especial. ¿Por qué? Porque le permite a Jesús ser considerado en ese nivel. Ni siquiera los apóstoles fueron llevados a ese nivel. Ninguno de los apóstoles fue llevado a nivel de rap. En este caso a Jesús se le dice maestro bueno. Recuerda aquel muchacho que aparece y le pregunta, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ahora, en este caso está el rabí, el rab, que es maestro. Rabí ya es como una connotación de propiedad. O sea, mi maestro es más una referencia a alguien que te enseña, alguien que tú reconoces que es maestro tuyo. Y el Raboni, una expresión poco usual en el Nuevo Testamento, tiene una connotación más de trascendencia, o sea, que es mi Señor. O sea, es como al que yo me debo a Él. Entonces, esa es la connotación. Vamos a hablar la página de ese concepto y quiero que vayamos a una frase bíblica poderosa del Nuevo Testamento cuando Jesús está en el sermón de la montaña. En el sermón de la montaña hay un acontecimiento donde Jesús está sentado enseñando en la posición de rabino y le dice en el 5:14, dice, vosotros sois sal de la tierra, sal de la tierra. Mire qué curioso y qué importancia tiene la sal en la perspectiva bíblica y en la cultura, también en la sociedad judía. Cuando una persona trabajaba, recibía un salario, pues el salario era una bolsa, o sea, era un paquete, un saco pequeño que contenía sal. Se le daba la sal en pago de su trabajo. La sal era parte del sustento del diario vivir. La persona tomaba la sal y la vendía y obtenía ganancia con esa sal obtenida de su trabajo. Por lo tanto, la sal era una especie de moneda. Era usada como una moneda de canje. Por eso de ahí viene la palabra salario de latín. O sea, que, que un pago. Eso es un salario, un pago. Hoy día a nadie se imaginaría que va al trabajo y que le van a dar un saco de sal, ¿verdad? Nadie imaginaría. Obvio que tiene una connotación de aquella época. La sal era tan interesante que cuando la sal estaba en el saco, tenía una característica de sazonar. La sal es protectora, la sal tiene esa virtud que protege, que cubre, que absorbe humedad en la carne, absorbe humedad y usted puede curar carne con la sal. Usted protege la carne, usted adoba la carne, usted sazona la carne, usted le da ese gusto, porque le da ese toque. Mire que Sal Bay
tiene su estilo para arrojar la sal. Ya han visto los videos de Salt Bae, cómo tira la sal, mire, con el estilo, ta, ta, ta. Entonces, en este caso, la sal tiene ese efecto de curación, de protección, de renovación, de como de conservación, de purificación. Pero ¿qué pasa cuando la sal, dice Jesús en otro pasaje en San Marcos? Dice, si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Solo sirve para ser tirada, ser hollada por los hombres. ¿Han oído esa frase ustedes? ¿Han oído? Entonces, mire qué curioso que esta frase combina propiamente con el concepto judío romano. Este es un concepto judío romano. Cuando los romanos comenzaron a levantar las carreteras hacia Jerusalén y hacia Israel, las piedras que ponían, los bloques que ponían, piedras sólidas, estas piedras usualmente dejaban hendidura y espacio entre piedra y piedra, entre las rocas que ponían en las carreteras romanas. Y estos espacios acumulaban algo de tierra. Y lo que pasaba es que usualmente en esos espacios la hierba verde comenzaba a crecer. La hierba comenzaba a crecer. Y si nadie pasaba frecuentemente por ahí, la hierba crecía demasiado. Para poder, para poder limpiar y para poder cuidar las carreteras, lo que hacían era la sal que había perdido su sazón era tirada en las carreteras, en las calles, para que las personas al pasar esparcieran la sal y la sal quemara la hierba y la hierba desaparecía de forma eventual. ¿Qué ocurre con la sal? Al perder su sabor, pierde toda su esencia. Por lo tanto, en la visión de Jesús, está tratando de decir que la iglesia es la sal de este mundo. La iglesia es el sazón de este mundo. Pero si la iglesia no cumple su rol, va a ser humillada. La gente, pues, la gente en sí, va a ser humillada, va a ser pisoteada, porque no está cumpliendo su labor, no está cumpliendo su rol. Hablar del siglo I, de la proyección del siglo I, con todo ese panorama de prácticas, de vida cultural, decir de los judíos, por ejemplo, hablar de su costumbre del Sanedrín, eso es importantísimo. Conocer un poco los escaños religiosos que tenían que llegar a cumplir estos judíos. Entonces, estos judíos tenían ese núcleo religioso denominado los ancianos o el Sanedrín. Eran 70 ancianos que estaban allí protegiendo, salvaguardando las decisiones sobre la religión y sobre la cultura. Les comentaba la vez pasada acerca de cómo estaba compuesto el sacerdocio, ¿se acuerdan? El sacerdocio, y estábamos hablando un poco acerca de lo que constituía el sumo sacerdote. En este caso, el Sanedrín era el conjunto de ancianos que estaban acuerpando al sumo sacerdote. Era gente influyente en la nación judía. Era gente que tenía mucho dinero, tenía mucha influencia, tenía mucho poder, y estos eran realmente incidentales en todo lo que tenía que ver con la cultura y con la religión. Entonces, se custodiaba mucho la religión, se salvaguardaba todos estos elementos y se le daba ese valor, ese sentido. Se protegía muchísimo. Ahora bien, algo que ocurre y que le da un cambio total, triste y terrible a la nación judía, y con eso cerramos la clase de hoy, es lo que va a ocurrir en el año 70 en Jerusalén. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 70 en Jerusalén? Ocurrió una masacre terrible. En el año 70, el general Tito, hijo de Tito Flavio Vespasiano, toma las tropas de Roma
y desciende rápidamente sobre la plataforma terrestre paralela al mar Mediterráneo, desciende y ataca de una forma abismal, terrible y despiadada a la nación judía. La nación judía, según el texto, en el año 70 va a ser destruida, particularmente lo que era el templo, la edificación del templo. Y este templo, este último, fue del que hablamos de la infraestructura que desarrolló el rey Herodes. Recuerdan que Herodes le dio un retoque al templo, le dio algunos cambios, y este último templo ya no se levantó más. O sea, ya no se levantó más. Este templo definitivamente ya no, ya no hubo manera, no hubo manera. El templo fue destruido, quedaron los muros de los lamentos, muro de los lamentos de Jerusalén, y a pocas cuadras del muro de los lamentos, donde están los judíos venerando, pues teniendo su rito, su oración, a pocas cuadras, se encuentra la mezquita de Omar, o sea, el templo más importante de los musulmanes. Los musulmanes, más o menos para que tengamos una idea de cómo llegan los musulmanes allí, del siglo I en adelante, Jerusalén es la Jerusalén que nosotros conocemos. Los israelitas quedaron allí. Pero más o menos entre el siglo V, siglo VIII, comienzan a tener algunas invasiones musulmanas. Pero son los maometanos del gobierno otomano que toman el poder de forma férrea, ya para el siglo XII, siglo XIII, ellos toman Jerusalén y ellos se quedan en Jerusalén y ellos instauran ese domo de la roca, esa mezquita, y comienzan a poner varias mezquitas en Jerusalén. Por eso es que hablar de Jerusalén es hablar de una riqueza, pero si ustedes quieren ir a un lugar que tiene una riqueza cultural y religiosa, esa es Jerusalén. Ahí tienen al Domo de la Roca, que es la mezquita. Tienen el Muro de los Lamentos, donde fue el templo. Tienen también una basílica antigua que fue dada a realizar o fue mandada a hacer por Constantino en Jerusalén, la famosa iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia del Santo Sepulcro. Ahora, luego, ahí cerca del Gólgota, allí está una iglesia católica. Tenemos allí a los maometanos y tenemos también a los judíos sefarditas. Tenemos muchas perspectivas de la religión desde allí. Ahora, es increíble que haya una pequeña iglesia de unos 8 miembros en la actualidad de cristianos propiamente dichos. Cristianos de la iglesia de Cristo hay en Nazaret, al menos unos 8 miembros. Y hay también en Jerusalén más dispersos. Es más probable que llegue un cristiano de turista, o sea, un cristiano de turista, a que hayan miembros allí. ¿Por qué? Porque fueron dispersos. La iglesia fue dispersa en el siglo I, sufrió la dispersión a causa de las persecuciones y eso creó el espectro que nosotros conocemos, el espectro tan amplio y diverso que nosotros conocemos. La iglesia en ese aspecto tuvo su desarrollo por los viajes misioneros de Pablo en el siglo I, y de esto me gustaría dedicarle una lección completa sobre los puntos geográficos de las cartas paulinas. Vamos a ver algunos puntos trascendentales y vamos también a ver un poco de la parte religiosa donde se incursionó, donde entró
el apóstol Pablo. Hemos dado algunas ideas al respecto en el pasado, pero estábamos más enfocados en ver la parte filosófica en el mundo del siglo I. ¿Recuerdan lo que Pablo presentó en el capítulo 17 del libro de Hechos con la tendencia religiosa de los epicúreos y de los estoicos? No sé si tienen comentarios o preguntas, pueden hacerlo en esta noche para, eh, para cerrar la Hermano, lección de hoy. Sí, solo una hermano. pregunta. Actualmente la Iglesia de Cristo entonces no es tan numerosa en esos lugares que mencionó. No, en esos lugares muy frágil, vamos a usar esa palabra, muy frágil. No, y después de tanto tiempo, ¿verdad? No se creería. Es increíble, es Ujú, increíble. ok. Creo que el país que más cristianos tiene es Estados Unidos y la iglesia en China. La iglesia en China va creciendo de una forma increíble, va teniendo un crecimiento increíble, la iglesia de Cristo en China. Bueno, y en número, América Latina es increíble también. La multiplicidad de congregaciones en América Latina. Ese es un tema bastante rico y abundante en ese aspecto. Pero es bien bonito ese punto. Otro punto también del Talmud, del que no hablamos. No sé si alguno de ustedes le dio bastante trabajo este tema del Talmud. ¿Qué es lo que más les llamó la atención sobre el Talmud? Voluntarios. Hermano, a mí me gustó mucho porque miré que dice que es otro libro importante para los judíos. El Talmud era una colección de libros. Tiene más de 10 millones de palabras y cubre 38 volúmenes. La verdad que me llamó también, hermano, que es bonito porque dice que trae comentarios sobre la Torá, sobre sí mismo, sobre cómo se debe interpretar la Torá y los mandamientos. Está lleno de debate. Y me gustó mucho las fotos que también le envié porque ahí se mira cómo se discutían temas relevantes, importantes. Correcto. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué más nos pueden comentar? Otra cosa, hermano, es de que el Talmud también, mire que tenía dos versiones, una de Jerusalén y otra de Babilonia, en dos siglos diferentes, uno en el siglo IV y otro en el siglo VI. Estoy investigando y me salió eso. Claro, claro. Y es que en este caso la de Jerusalén lo que hace es tratar de contener la información judía, o sea, conceptualizar la historia judía. La babilónica tiene más como historias ajenas, como transportadas de esa cultura. ¿Se acuerdan ustedes de aquella frase de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que es más fácil que un rico, perdón, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, de la aguja, antes que un rico entre al reino de los cielos? Es porque para poder entrar, o sea, que un camello, ¿verdad? Pudiese entrar al ojo de la aguja, el ojo de la aguja no es una aguja de cirujano como nosotros la conocemos. Es un pasillo pequeño y bajo donde era imposible que pudiera pasar un camello de pie, o sea, parado en cuatro patas. El camello tenía que ir de rodillas para poder pasar en ese pequeño pasadizo arqueado lo que conocemos como, de lo que conocían los judíos como la aguja. O sea, era un pasillo, era un lugar pequeño. Entonces, el ojo de la aguja era un espacio pequeño donde pasaban los camellos, pero pasaban de rodillas. O sea, tienen que estar humillados. Entonces, el rico no se iba a humillar. El rico no se iba a doblar sus rodillas.
Entonces, es más fácil que se arrodille un camello antes que se arrodille un rico. Hermano Ronald. Buenas noches, bendiciones, hermanos. Noche. A mí me pareció interesante el Talmud de como hablaban el hermano Ulises sobre que existen dos versiones, que está la versión de Jerusalén y la de Babilonia, que la de Jerusalén es Talmud Yerushalmi y la de Babilonia Talmud Babli. Y también me pareció interesante que el Talmud se basa en la Mishnah y añade comentarios y discusiones conocidos como la Gemara. ¿Saben qué también es interesante? Gracias, Ronald. Los tarjumes, en algún punto debieron haber encontrado esa expresión. Los tarjumes son interpretaciones de los textos en hebreo, son interpretaciones de los maestros de la ley. Entonces, esto era lo que ellos tenían, su arsenal educativo estaba basado en la Mishnah, los tarjumes, el Talmud y la Torá. Ellos siempre usaban de este tipo de material. Por hoy vamos a dejar la clase a este nivel, deseándoles a ustedes una excelente semana. Los que tengan trabajo pendiente, lo voy a esperar hasta esta semana. Los que tengan trabajo pendiente, por favor, necesitamos que se pongan al corriente para que puedan cumplir con las asignaciones y esta semana pues no les voy a dejar tarea. Van a solamente a los que estén pendientes entregar las tareas